Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1. En esta mañana estudiaremos versículos 5 al 7 de este capítulo. Estamos iniciando prácticamente el estudio de este precioso libro del Antiguo Testamento, ubicado y considerado dentro de la literatura sapiencial como un libro de sabiduría o como un libro de profundo conocimiento. Recuerden que los libros sapienciales o los libros proverbiales hacen parte de la literatura hebrea más selecta, porque es literatura de poemas, literatura poética y literatura con alto razonamiento conceptual o filosófico. Son libros, en este caso Eclesiastés, que nos plantean cómo piensa el hombre, cómo vive y cómo debe pensar, y si como piensa es correcto o no. ¿Sí? Pocos libros en la Biblia tenemos así. Sí, que nos plantee, por ejemplo, cómo se construye el conocimiento. Este sería un libro de epistemología. La epistemología es la ciencia que ayuda a construir el conocimiento, que nos da las bases del conocimiento. Este es un libro de epistemología. Nos dice cómo se construye el conocimiento. Pero también nos ayuda a ir más allá del conocimiento y nos ayuda a entender el tema de sentido, propósito y significado de la vida. Eso que hablan los psicólogos y los sociólogos y muchos personajes hoy en día de ciencias sociales, cómo encontrarle sentido a la vida. Entonces los psicólogos, por ejemplo, nos dicen que a veces se le encuentra sentido en las cosas pequeñas. ¿Sí? Ellos nos dan esa sugerencia, hay pequeñas cosas que le dan sentido a la vida, ¿sí? Como un detalle, una flor, un alimento, una llamada, cosas así. Ellos nos ayudan a entender que sí se puede encontrar sentido a la vida a través de detalles y que se puede encontrar propósito. Sin embargo, la Biblia va más allá y dice ni una flor, ni una comida, ni una invitación, ni el trabajo, ni la vida, nada le da sentido a la vida. Pareciera que Eclesiastés fuera el libro del sinsentido. En un sentido sí, pero en otro no. Porque lo que nos quiere enseñar Eclesiastés es que bajo el sol, que es el escenario de la argumentación del escritor o del sabio rey, no hay sentido, no hay propósito, ni hay significado. Entonces todo lo que el hombre busca, ¿cierto? Y hace talleres, hace cursos y paga en algunos seminarios muy costosos para encontrarle sentido y propósito a la vida, todo eso es plática perdida. Todos esos seminarios es plática perdida, porque por más seminarios que el hombre haga, y más talleres y más conferencias que haya y que asista, no le va a encontrar sentido, ni propósito, ni significado a la vida. ¿Por qué? Porque no lo ha podido encontrar y porque la Biblia lo dice. Bajo el sol no hay nada que nos pueda trascender y que nos pueda servir. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. El título de nuestra prédica en esta mañana es ¡qué monotonía! Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la monotonía que bajo el sol se vive en todas las rutinas o las disciplinas de la vida. Sí, hay disciplinas que las emprendemos con mucho entusiasmo, pero a la semana siguiente o al mes siguiente, ¿qué sentimos de esa rutina? Que es una pesadez, que es decepcionante, que no nos da el placer o la satisfacción que esperábamos, y que esa emoción inicial ya se perdió, ¿sí? O esa alegría inicial ya no se tiene. Y recuerden que tenemos un eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Ese eslogan es nuestro polo a tierra para poder mantener el hilo de lo que queremos enseñar. Entonces vamos a Eclesiastés 1, 5 al 7. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Recordemos que el rey Salomón comienza diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su afán, su esfuerzo y su sacrificio, su entrega por las cosas de la vida, si al fin de cuentas va a la muerte y generación va y generación viene y la vida sigue igual, ¿cierto? Ahora nos va a plantear 3 ejemplos
y nos va a dar 3 ejemplos que son tomados de la naturaleza. Recuerden que siempre en la literatura sapiencial, Proverbios, Salmos, Job, Eclesiastés, Cantares, nos dan ejemplos de la naturaleza. Los poetas o los escritores de sabiduría siempre toman ejemplos de la vida real y ejemplos de las cosas reales para ponérnoslo frente a nosotros para que aprendamos. Eso es un buen ejercicio, es un buen recurso didáctico, tomar elementos de la naturaleza y decir, mire, obsérvenlos, analícenlos. Pero además de ser un buen recurso pedagógico para aprender, es una manera de confrontar nuestra necedad. Porque imagínense que uno tenga que ver una planta y aprender de una planta. La planta no es racional, nosotros sí somos racionales, ¿sí? Que la Biblia nos ordene mirar las hormigas y que ellas nos den una gran lección. Las hormigas no son racionales, no son inteligentes, no son creadas a imagen y semejanza, pero terminan enseñándonos a nosotros que sí somos creados a imagen y semejanza y que somos inteligentes. Entonces, siempre que encontremos ejemplos de la naturaleza que nos inviten a aprender de ellos, veámoslos en 2 sentidos, como un buen recurso didáctico, pero también como una manera de afrontar o confrontar Dios nuestra necedad. Diciendo, ustedes que saben más, les va a tocar que se sienten a aprender de una planta, o les va a tocar que se sienten a observar un río y sacar lecciones. Y uno diría, pero si yo sé más, y yo soy el que tengo que tener dominio o control sobre las cosas de la naturaleza, pero aún así Dios nos plantea a través de la literatura sapiencial que podemos aprender de ellas. No sé si alguna vez se han sentido aburridos con una rutina diaria, ¿sí? Como todos los días, todos los meses, todos los años haciendo lo mismo, ¿sí? Eso se llama monotonía. La monotonía con frecuencia llega a la vida de uno como persona o llega a la vida de uno como trabajador, como obrero, o también llega a las realidades que uno enfrenta o desafíos que uno tiene o a las relaciones que uno tiene. Es muy común escuchar a los estudiantes decir, ¿qué clase tan monótona? ¿Sí? ¿Qué es lo que están diciendo? Tan aburrida, tan pesada, hoy en día dicen tan ladrilluda, ¿cierto? Que no aprendo y siento que me toca estar ahí y como aguantar o soportar. Es común en los hogares que a veces las relaciones de pareja se tornan demasiado monótonas, es decir, aburridas, pesadas y como que no hay dirección o no hay horizonte. Eso es lo que nos va a plantear el rey Salomón en la lección de esta mañana. ¿Por qué el ser humano llega a la monotonía? ¿Por qué el ser humano siente que debe hacer y seguir haciendo lo mismo, aunque eso no le produzca placer o satisfacción? Tiene la opción el hombre, cuando llegue a esos momentos de monotonía, de cambiar, de buscar alternativas, de dinamizar un poco su relación o dinamizar un poco su vida, o necesariamente está obligado a mantener la monotonía. Esas son preguntas que nos va a plantear el rey Salomón a través de los ejemplos. Se permite, por ejemplo, en una relación monótona, que una de las partes rompa la monotonía con alguna cosa para como dinamizar o darle vigor o verdor a su relación o en el trabajo. Y cosas como estas vamos a hablar. Entonces me llama muchísimo la atención porque el rey Salomón no se pone a discutir si la vida es monótona o no. El rey Salomón dice la vida es monótona, la da por hecho. ¿Por qué es monótona? Porque todos los años que ustedes tienen sobre la tierra les ha tocado hacer prácticamente lo mismo, ¿o no? ¿Qué hacen ustedes? Trabajan, comen, duermen, descansan, ¿y qué siguen haciendo? Trabajando, comiendo, durmiendo y descansando. Si uno descansa mucho, se cansa. Si descansa poco, también. Si trabaja mucho, se cansa, pero si no trabaja, también. ¿Sí o no? A veces uno dice, estoy tan cansado de trabajar que voy a tomar un descanso, pero después de una semana uno ¿qué dice? Estoy tan aburrido sin hacer nada, tengo que ponerme a hacer algo. No solo por necesidad, sino también porque uno está acostumbrado a estar activo. Entonces lo que el rey Salomón nos va a decir es, la vida tiene unas rutinas o unas obligaciones y hay que mantenernos dentro de esa monotonía. Y esa monotonía termina causando pues aflicción, cansancio, fatiga y desánimo. ¿Y qué podemos hacer ante ello?
Entonces vamos a ir mirando lo que nos dice la Biblia. Lo que el rey Salomón va a tomar para darnos el ejemplo de la monotonía son 3 ejemplos. Y 3 ejemplos de la naturaleza. Ejemplos conocidos y ejemplos de cosas que nosotros conocemos y experimentamos a diario. Salomón no se pone a discutir con los oyentes por qué la vida es monótona y qué se debe hacer o no. Salomón recurre a darnos 3 ejemplos. Recordemos que Salomón aquí figura en Eclesiastés como un predicador, que tiene una audiencia que lo está escuchando y él es el predicador que está disertando sobre un tema. Y Salomón rápidamente comienza en la introducción del libro a hablar de la monotonía, no al final. Y la razón de la monotonía es la que lleva al hombre, a la sociedad, a buscar diversiones. Cuando uno sale a cualquier lugar de la ciudad, en todas las esquinas se encuentra centros de diversiones. ¿Sí se han dado cuenta? Maquinitas, parques, juegos electrónicos, lugares de rumba, lugares de alcohol. ¿Para qué están esos lugares? ¿Qué es lo que nos quieren ofrecer esos lugares o esos sitios? ¿Sí? ¿Y por qué esos funcionan más los fines de semana? Esos lugares nocturnos, esos lugares de rumba, esos lugares de juego, de placer, de apuestas. ¿Por qué funcionan más en las noches o fines de semana? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Si usted terminó un día monótono o aburrido, antes de llegar a su casa, rompa la monotonía, ¿cierto? ¿Y cómo la rompe? Pues embriagándose, o yéndose a un juego, o yéndose a un paseo, o váyase a un centro comercial, o compre algo, o coma algo, para que la monotonía se rompa. Y todos esos lugares de juegos y de placeres, lo que nos dice la sociedad es la manera que el hombre huye de la monotonía. Miren nomás la televisión. La mayoría de la televisión hoy en día es una televisión que quiere ayudarnos a eso, ¿cierto? Nuevos programas, nuevas alternativas, el deporte, coliseos, estadios, teatros. Rompa la monotonía porque la vida es monótona y en la medida que es monótona se vuelve aburrida, se vuelve pesada y se vuelve sin sentido. Yo quiero leer con ustedes algunos textos bíblicos. Números 11, 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Y saben por qué lloraron? Porque la vida era muy monótona y estaban haciendo siempre lo mismo y comiendo lo mismo. Y mire lo que dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. 400 años comiendo de balde, solo eran esclavos. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, los ajos, los arándanos, las achiras, ¿sí? Las arepas venezolanas. Nos acordamos de todas esas delicias y aquí no tenemos nada de eso. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Ese reclamo, aunque es un reclamo de murmuración, de rebeldía contra Dios, en el fondo esconde eso que estamos enseñando hoy. En el fondo lo que está diciendo es: la vida es monótona. Salimos de Egipto, por lo menos en Egipto teníamos cada día un capataz que nos castigaba por si no hacíamos la tarea. Pero aquí tenemos un capataz que es el mismo. ¿Sí? Por lo menos allá en Egipto teníamos diversos lugares donde hacer nuestras actividades. Pero aquí nos toca un mismo lugar, solo vemos el desierto. ¿Sí? En Egipto por lo menos era un poco más variado el menú, pero aquí en el desierto no es variado el menú, es el mismo menú de todos los días. ¿Sí me hago entender? O sea, el pueblo de Israel, aunque estaba bien protegido y bien sustentado por Dios, se quejó fuertemente contra el Señor porque ellos sintieron que la vida era monótona, que hacían lo mismo, que estaban con las mismas personas, que todos los días vivían en la misma rutina o el mismo círculo, y que además de eso comían lo mismo todos los días. Y nosotros decimos: qué fuerte ese pueblo tan rebelde y murmurador. Pero ¿y por qué no miramos un poco hacia nosotros? Cuando nos toca una semanita comiendo lo mismo, ¿qué decimos? O 2 días comiendo lo mismo. O hacemos una comida y nos sobra, y si la queremos comer al siguiente día, ¿qué decimos? ¿Otra vez lo mismo? ¿Es que no hay otra cosa? Y así sucesivamente, no solo con la ropa y la comida, sino con los lugares.
Sí, a veces, y una de las cosas que dicen algunos estadistas, investigadores sobre el tema de este periodo de confinamiento, es que ha traído gran aflicción y enfermedades y aflicciones en los hogares precisamente por las monotonías, porque se levanta uno y está en su casa y anochece en su casa y así semana tras semana, y que eso ha traído un gran aburrimiento y intentos de suicidio en algunos hogares, peleas, violencia, pero no es por la monotonía, la violencia es porque está en el corazón del hombre, ¿sí? Y esa situación de monotonía que hoy en día se conoce así, como una vida rutinaria o monótona o igual, aquí lo que va a decir Eclesiastés es que eso también es pecado. Es decir, afligirnos por las condiciones de vida y por las rutinas que llevamos también es pecado. Porque si salimos de esa rutina y vamos a otra, esa también nos cansa y nos aflige. Mateo 16, versículo 1 al 6, dice, vinieron los saduceos y los fariseos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana no habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces aquí contrasta los dos textos que leímos, uno de la monotonía de la vida, pero la otra de la pretensión de la vida. Sí, cómo el hombre pretende tener respuestas a cosas que no puede tener respuesta. Y dice que el hombre mira al cielo y dice, uy, hoy va a ser sol, hoy no llevo paraguas. ¿Sí? Hoy salgo a trabajar porque hoy va a ser verano. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario. El día que pensamos que no llueve, hay una gran tormenta. Ni siquiera los meteorólogos, ¿cierto? O los analistas del tiempo pueden precisar cuándo habrá, por ejemplo, tornados o cuándo habrá tormentas con granizo u otro tipo de situaciones de la naturaleza. ¿Por qué? Por lo que dice acá, porque somos hipócritas que pretendemos resolver la vida analizando los tiempos y no podemos resolver asuntos tan pequeños como los nuestros. Imagínense que podemos predecir si hay invierno o no, pero no podemos predecir o no podemos controlar nuestro mal genio, o no podemos controlar nuestra intemperancia, ¿sí? Entonces, absurdo eso. Lo que va a hacer el rey Salomón para discutir sobre el tema es, ok, la vida es monótona. Qué aburrida es la vida. Todos los días estudiar, estudiar, estudiar. Todos los días trabajar, trabajar y trabajar. Todos los días comer. ¿Sí? Las personas que preparan comida me imagino que se sienten a veces muy aburridas, que uno no alcanza a levantarse de la mesa y tiene que volver a poner el fogón a cocinar. Y así días, años. Pero ¿qué tal si no comemos una semana para romper la monotonía? No pudiésemos, ¿cierto? Entonces, sí, la vida es monótona, pero entonces el rey Salomón nos lleva a observar 3 ejemplos de la naturaleza. Y esos 3 ejemplos son valiosos porque son, además de unos análisis explorativos sobre esos elementos, también nos aporta análisis científico, ¿sí? Análisis y conocimiento científico valioso. Lo primero que va a decir es, en el versículo 5, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Ese es el primer ejemplo. El primer ejemplo del rey Salomón aquí fungiendo como científico, como analista científico, es observemos el sol. Ok, ¿la vida es monótona? Sí, listo, entonces miremos el sol. ¿Sí? ¿Quieren salir de la monotonía? Entonces observen el sol. Y comencemos a hacer un análisis de lo que hace el sol. Y si quieren tomen apuntes. ¿Cada cuánto ustedes ven el sol? ¿Sí? ¿Cada cuántas horas lo pueden disfrutar? ¿Cada cuánto tiempo no lo pueden ver, pero ustedes tienen la garantía de que lo van a poder volver a ver? ¿Sí? Analicen, tomen apuntes, elaboren la frecuencia ahí de intermitencia, de salidas, de ocultamiento, de disfrute del sol y de su rutina. ¿Sí? La pregunta es, ¿ustedes pueden ver el sol en la mañana? Sí, todos. ¿Por qué? Porque el sol lo vemos, ¿cierto? Aparece, según dice la Biblia. Pero ustedes saben que hay que hacer el trabajo porque si no lo hacemos rápido, el sol ya no lo vemos.
se oculta y al ocultarse el sol ya no podemos trabajar porque llega la noche. Pero nosotros sabemos que eso va a suceder y no lo sabemos porque Él no lo diga, lo sabemos porque es una ley de la naturaleza, porque está establecido así. Ahora, cuando el sol se oculta, ¿qué garantía tenemos? Que va a volver a aparecer, ¿sí? Que va a volver a aparecer. Y no sabemos que va a volver a aparecer porque nosotros tengamos inteligencia o porque hayamos hecho un estudio avanzado, sino porque hay una ley, hay un principio en la naturaleza. Y lo que nos está planteando aquí el rey Salomón es, ¿cuántas veces sale el sol? Todos los días. ¿Desde cuándo? Desde que se contabiliza el tiempo. ¿Cuántas veces se oculta el sol? Todos los días. ¿Desde cuánto? Desde que la creación existe. Y recuerden que el sol y la creación existe antes del hombre. El hombre fue creado último después de la creación visible que nosotros conocemos. Y luego dice, el sol se oculta, pero se apresura a aparecer de nuevo al día siguiente. ¿Cómo se llama eso? Desde el argumento que está planteando aquí la audiencia, ¿cómo se llama esa formalidad, esa rutina del sol salir todos los días, ocultarse todos los días y apresurarse a salir? Monotonía. Si para el hombre es monótono ir a trabajar, comer y estudiar todos los días, pues observen el sol. ¿No es más monótona la tarea del sol? Ahora, el hombre la realiza por 40, 50 o 70 años. ¿Cuántos años lleva el sol realizando su misma tarea? Ahora, ¿cuándo el sol se ha podido tomar un descanso? ¿Cuándo el sol ha dicho, me fatigué? ¡Ay, qué calor! Me fatigué, no voy a descansar, voy a refrescarme. Nunca. ¿Cuándo lo podrá hacer? ¿Cuándo el sol podrá decir, voy a descansar? No lo va a poder hacer hasta que Dios le diga. Ahora, sin embargo, mientras el hombre ve en eso monotonía, o sea, mientras el hombre que es imagen y semejanza, un ser inteligente, ve en esas rutinas diarias monotonía, el sabio rey nos dice, vea el sol, porque el sol hace lo mismo y más que ustedes, sin menos opción, porque ustedes tienen opción de descansar, de un motocito, de una salida, de una comida, de romper la rutina, pero el sol no lo puede hacer, pero eso no se llama monotonía en el sol. ¿Saben cómo se llama en el sol? Disciplina. Principio de disciplina, principio de diseño. ¿Qué pasaría si el sol hoy no hubiera salido porque amaneció cansado? Anoche se trasnochó. Pues estaríamos todos en la cama porque no nos hubiéramos podido levantar, porque diríamos es que no ha amanecido, y resulta que es que el sol está descansando. O sea, lo que nos quiere decir aquí el rey Salomón es, lo que ustedes llaman monotonía, Dios lo llama diseño. ¿Me hago entender? Lo que ustedes llaman monotonía, trabajar todos los días y otra vez mañana trabajar, y 5 días trabajando, y descanso un día y vuelvo y trabajo, que eso es tedioso para el hombre y monótono y rutinario. Dios no lo llama monotonía, Dios lo llama diseño. Dios lo llama disciplina. ¿Y qué tal donde el sol no tuviera la disciplina de salir? ¿Y qué tal donde no hubiera un diseño que obligue a las cosas de la naturaleza a cumplir un propósito estable o definido? ¿Qué tal donde el sol saliera un día y no saliera y al mes apareciera y dijera volví? O sea, ¿qué pasaría con la creación, con las cosechas, con la energía de la tierra, con la producción? ¿Qué pasaría con la vida, con el tiempo? Pues nada sería exacto. Pues recuerden que el tiempo es exacto gracias a Dios y al sol. Recuerden que la energía se puede establecer y medir para la vida humana gracias a Dios y al sol. Recuerden que el ritmo de cosechas y de producción se puede medir y establecer gracias a Dios y al sol. Pero si el sol dijera, este mes no salgo porque me salí de vacaciones, pues ese mes no hay cosecha, ese mes no hay producción, ese mes nos morimos de frío porque no soportamos las bajas temperaturas y todo se acaba. ¿Me hago entender la distinción?
Es decir, para ustedes es monótono levantarse mañana lunes a trabajar. ¡Qué monotonía! Y en la misma empresa y por el mismo sueldo. Y en pandemia a veces con el sueldo más bajo. Pero siga trabajando. Eso que para mí es monótono, para Dios es diseño. ¿Qué tal donde no pudiéramos trabajar mañana? ¿Usted se imagina? ¿Qué tal donde mañana no pudiéramos levantarnos, así sea en la misma empresa y con el mismo sueldo, o aún sin sueldo, que no pudiéramos trabajar? Lo que el rey Salomón nos está diciendo, para el hombre bajo el sol, eso es rutinario y tedioso. Pero si miramos un poco más allá del sol, hay un diseñador, y hay un propósito, y hay un objetivo. Y Dios diseñó el sol para que cumpla una tarea, disciplinadamente, pero también nos diseñó a nosotros para que nosotros cumplamos tareas disciplinadas. Y cuando somos indisciplinados, y lo vimos en los cursos de mayordomía, por ejemplo, una persona que trabaja un mes y deja de trabajar 2 meses, ¿qué pasa con su economía? Su economía se quiebra. Con la persona que no tiene disciplina en su alimentación, ¿qué pasa con su salud? Se daña. Con las familias que no tienen disciplina en la destrucción de sus hijos, ¿qué pasa con sus hijos? Se les salen de las manos. Entonces, sea rutinario o no, tenemos que mantener disciplinas. Porque si no somos disciplinados en el trabajo, la economía se va al piso. Si no somos disciplinados en la salud se nos acaba. Si no somos disciplinados en la instrucción de nuestros hijos, perdemos nuestros hijos. Entonces, ¿es mejor tener disciplinas o no? Claro que sí, aunque esas disciplinas en algunos momentos de la vida se vuelvan ciclos viciosos, donde nosotros decimos estoy muy, pero muy aburrido. Entonces, el primer ejemplo que nos da aquí es el sol. Sale el sol y se pone el sol. Cuando el sol sale en el oriente, nosotros tenemos la garantía que en 12 horas se va a ocultar. ¿Sí? Y no lo sabemos por ser científicos, sino porque es una ley de la naturaleza que Dios le estableció al sol. Dice, se apresura a volver a su lugar. Es decir, corre velozmente a cumplir su tarea. Y no corre un día ni 2, sino que corre 6.000 o 7.000 años de historia de la creación, el sol cumpliendo su misma tarea. Recuerden que en el texto que memorizamos esta semana dice generación va y generación viene, mas la tierra permanece. Generación va y viene y la tierra permanece, y eso es lo que nos está diciendo. Han pasado muchísimas generaciones desde Adán, pero desde Adán todas las generaciones han visto lo mismo, que el sol sale, se oculta y vuelve y aparece. Ahí nos está explicando Salomón lo que después se descubrió, que es el movimiento de rotación de la tierra. Que a raíz de la rotación de la tierra es que nosotros vemos que el sol se oculta o que el sol sale. ¿Sí? Ahí no hay contradicción científica, porque en el momento histórico de Salomón todavía no se había hecho ese descubrimiento. Y recuerden que la tierra, según la Biblia, no se dice que tenga rotación, porque es un descubrimiento muy moderno. ¿Sí? Se dice que es redonda, eso quedó consignado en la escritura, pero no dice que rota, los 2 movimientos que tiene la tierra. Y para que se vea el sol cada 12 horas, pues es gracias al movimiento de la tierra de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Salomón no está contradiciendo la ciencia. Salomón lo que está diciendo es la ilusión óptica que tenemos todos los ciudadanos, los mortales, es que el sol sale y que el sol se levanta y luego que se oculta. Esa es una ilusión óptica, porque el sol ni se levanta, ni se oculta, ni aparece, ni desaparece. Es la tierra la que gira. Y al girar la Tierra, como es circular, vamos viendo unas ilusiones ópticas interesantes que también ayudan a la dinámica de la vida y a la belleza de la vida. Entonces, amados hermanos, el sol no tiene monotonía en salir, el sol tiene disciplina en salir. Y el sol nos alumbra todos los días, gracias a Dios y a una ley que Dios le impuso al sol. Dios le impuso una ley y el sol no puede incumplir la ley o la norma o el diseño. La pregunta es, si el sol creado por Dios tiene unas leyes y las debe obedecer sin ser racional o sin ser inteligente, ¿cuánto más nosotros debemos obedecer las leyes que Dios nos estableció? ¿Y qué ley nos impuso Dios con relación a lo que llamamos rutina? Por ejemplo, el trabajo. 6 días trabajarás. Pero miren lo interesante, el sol no tiene descanso, nosotros tenemos descanso. Dios nos dio el día para trabajar
y la noche para descansar. Nos dijo, 6 días trabajarás y descansa un día, y en ese día nos revitalizamos y quitamos las rutinas, descansamos y tomamos fuerza para seguir. Pero hay que seguir porque eso es disciplina. Salmo 65:8 dice lo siguiente: por tanto los habitantes de la tierra, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Miren lo interesante que está diciendo el rey Salomón. Pareciera que Salomón nos estuviera planteando como una especie de terapia, diciendo, cuando usted se sienta aburrido o ansioso, pues observe el amanecer. Primero, Dios lo creó para su gloria. Pero segundo, usted no puede pensar que la vida es rutinaria porque cada día el amanecer es distinto. ¿Sí se han dado cuenta? Que a veces amanece más temprano y otras veces más tarde, que a veces amanece un sol radiante y a veces lluvia, que a veces es con frío y a veces con calor, a veces con estrellas y a veces con la luna, a veces con arreboles y a veces con nubes, a veces oscuro, a veces despejado. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Tanto el amanecer como el atardecer hace parte de la provisión de Dios a través del sol. ¿Para qué? Para romper la monotonía. No se rompe la monotonía en los deberes son los mismos, las obligaciones y los principios son los mismos, pero Dios a través de la creación permite que nos alegre la vida. Por ejemplo, una buena lluvia, ¿cuánto nos alegra la vida? O de pronto un sol radiante, o ver el arco iris, ¿sí? O ver una nube bien hermosa en el cielo, o la luna. ¿No les ha parecido hermoso eso? Recuerden que los poetas han usado la luna, las estrellas, los románticos también, las nubes para crear poesía, porque como dice aquí el salmista, tú haces alegrar las salidas de la mañana. La pregunta es, ¿estás viviendo una vida monótona? Pues mire un poco más allá y contemple los amaneceres y los atardeceres y vea que en todos ellos hay leyes, pero que esas leyes también son provistas por Dios para que haya alegría y para que la vida no sea la misma. Nosotros que vivimos aquí en esta ciudad nos damos cuenta que cada amanecer es distinto. ¿Sí? Y hay amaneceres que de pronto nos agradan más o nos sirven más, depende del trabajo que tengamos, pero cada amanecer o cada atardecer es hermoso. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. No hay lugar a la monotonía. Y si hay monotonía en la vida es porque estamos viviendo bajo el sol solamente. Es decir, contemplando la vida solo bajo el sol y no contemplando la vida más allá del sol. La monotonía le llega a los que solo ven la vida como lo que se ve y no lo que está después en la eternidad. Salmo 113:3 dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Recuerden que el primer ejemplo del rey Salomón es el sol. El sol no es monótono en su función, el sol es disciplinado y obedece a un diseño y a unas leyes. Pero cada salida del sol es distinta y cada atardecer es distinto. Contemplemos eso para que no caigamos en la rutina. Y también nos dice en el Salmo, desde que el sol sale hasta que se oculta, lo que nos da es el Dios la oportunidad de alabarlo por su grandeza y su misericordia. Es decir, si 12 horas vemos el sol, ¿qué es lo que nos está diciendo el salmista? Tenemos 12 horas ¿para qué? Para trabajar, pero también ¿para qué? Para alabar a Dios, para engrandecer a Dios, para reconocerlo, porque Él es el que ha hecho que salga el sol. Y por ese sol que sale podemos trabajar, y tenemos energía, y tenemos alimento, y tenemos cosechas. ¿Sí? Entonces miren lo interesante, desde que nace el sol hasta que se pone, sea alabado el nombre del Señor. Básicamente el argumento sería, ¿está viviendo una vida monótona? Es porque usted no alaba a Dios. Si usted alabara a Dios durante las 12 horas que el sol sale, su vida no sería monótona. ¿Me hago entender? ¿Para quiénes es monótona la vida? Para los que no reconocen a Dios, para los que no levantan su cara, su rostro, su mirada al cielo y alaban al Señor, sino que ven salir el sol y dicen, ¡qué pereza! Se me hizo tarde y me toca trabajar. ¡Qué rabia que amaneció tan temprano! ¿Sí?
qué trágico que tengo que volver a trabajar con ese sol tan radiante. ¿Se acuerdan lo que hizo Jonás? Cuando salió el sol, en lugar de alabar a Dios, ¿se acuerdan qué hizo? Estaba furioso porque estaba quemándose, ¿sí? Y no tenía bloqueador. Miren lo que dice el Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese versículo también nos ayuda a entender por qué Salomón tomó el ejemplo del sol. Porque está diciendo, ok, sí, el sol es disciplinado cumpliendo una función. Pero primero, el sol cumple una función que Dios le dio. Es decir, el sol está siendo fiel al diseño y al creador. Segundo, el sol nos enseña un motivo de alabar o de alabanza. El sol es un llamado para que alabemos a Dios y le honremos y le glorifiquemos. En tercer lugar, cada amanecer y cada anochecer es distinto, entonces tampoco es rutinario, o sea, no es lo mismo. Y en cuarto lugar, el sol, tanto su salida como su ocultamiento en el oriente y en el occidente, lo que nos muestra es la sabiduría y la grandeza de Dios en su misericordia de perdonarnos los pecados. Miren lo interesante de la lección, porque así como está tan lejos el oriente del occidente, ¿qué hizo el Señor con nuestros pecados? Es decir, el amanecer y el atardecer son lecciones de la grandeza y la misericordia de Dios para el creyente. Pero ¿quién puede entender eso? El creyente. Por eso el creyente no vive una vida de monotonía, sino de gratitud, de esperanza, aunque esté trabajando igual, aunque él tenga rutinas constantes, él está agradecido porque sabe que todo lo que Dios le ha provisto es para su gloria y para adorar su santo nombre. Entonces, ¿qué monotonía? Dice el impío. El creyente tiene que decir, ¿qué oportunidad? Tengo una nueva mañana, tengo un nuevo día, tengo un nuevo anochecer, tengo una garantía y es que Dios está con nosotros. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo, versículo 6. Versículo 6 dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Nos va a dar otro ejemplo de la creación o de la naturaleza. El sol es un ejemplo notablemente visible para todos. Ahora nos va a hablar de otro elemento de la naturaleza que no lo podemos ver, pero que sabemos que existe, ¿sí? No podemos ver el viento, no podemos saber de dónde viene ni para dónde va, pero sabemos que es real. Y sabemos que el viento, pues además de la fuerza y del ímpetu con el que avanza, pues también es la forma como Dios nos da el oxígeno. Y produce el oxígeno, ¿cierto? Y produce también frescura, ¿sí? Hace que haya aire o ambientación y que podamos tener frescura en un lugar caliente o en un lugar pues donde no hay mucha ventilación. Entonces nos va a hablar de otro elemento de la creación de Dios, ¿sí? Dios creó el viento. A diferencia del sol lo vemos, el viento no. A diferencia, el sol tiene una rutina diaria constante, disciplinada, en su mismo lugar, cumpliendo las mismas funciones bajo el mismo tiempo, de forma casi estática. El viento no. El viento, ¿cómo se mueve? El viento es uno de los elementos de la creación, permítame decirlo, más desordenado. Mientras el sol es ordenado y disciplinado, el viento es de lo más desordenado que hay porque eso es hacia arriba, hacia abajo, del sur, del norte, del oriente, del occidente, y nunca sabemos para dónde va el viento, ni de dónde viene, lo dice la Escritura, ¿cierto? El viento es muy desordenado, no tiene una rutina. Nosotros no le vemos una rutina, nosotros solo vemos que sopla el viento, ¿sí? No sabemos más. Pero el viento, aunque es desordenado, ¿sí? Aunque no tiene una rutina, aunque no tiene un orden preciso o diario o exacto, nosotros sabemos que el viento primero fue creado por Dios. Y segundo, sabemos que el viento cumple unas funciones. El viento es el que ayuda, por ejemplo, a la humedad. El viento ayuda también a secar. El viento ayuda a la ventilación. El viento ayuda a la oxigenación. El viento ayuda a transportar, por ejemplo, semillas.
A través del viento se transportan semillas que van a nacer luego en otro lugar. Recuerden que en la Biblia el viento fue usado para secar el Mar Rojo. ¿Recuerdan? El viento fue usado por Dios para sacar las plagas de las langostas cuando invadieron a los egipcios. Dice que vino un gran viento solano, no de apellido Solano, sino un viento del desierto, y arrebató todas esas langostas y limpió y arrasó. Entonces el viento en la Biblia tiene unas funciones muy importantes, ¿sí? Muy importantes, ¿sí? No solamente para las funciones de la vida, ¿sí? Como el oxígeno, la semilla, la producción, la ventilación, sino que el viento en la Biblia también es usado con fines jurídicos. Es decir, Dios usa el viento como un elemento de juicio. Y nosotros sabemos que hay lugares en el mundo, aquí en nuestro país no, pero hay lugares en el mundo donde hay huracanes o donde hay tornados. Y esos grandes tornados que logran levantar viviendas o tejados, o levantar aún personas porque tienen una gran velocidad y gran fuerza, pues tienen un propósito también jurídico, de llamar la atención, de advertir que Dios existe, de advertir que debemos tenerle temor a la naturaleza y temor al creador de la naturaleza, porque el viento no simplemente es como suave, ¿sí? A nosotros nos agrada ese viento suave, ese viento agradable que toca la piel, nos gusta, pero no nos gustaría un ventarrón a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Porque nos levanta. ¿Sí? En los lugares donde hay tornados, en época de tornados tienen que cerrar las casas, la gente refugiarse en los hogares, porque si no a los que son así como endebles como yo los levanta, ¿sí? Porque son vientos muy impetuosos. Entonces la Biblia habla de los vientos. Aquí va a decir el rey Salomón, dice, el viento tira hacia el sur, rodea al norte y gira. ¿Qué es lo que está diciendo? A diferencia del sol, el sol se pudiera quejar si pudiera decir todos los días cumpliendo la misma rutina. Bueno, ¿qué diría el viento? Si el viento va para donde él quiere, de un lado para otro, arriba, abajo, al norte, con fuerza, sin fuerza, ¿qué diría el viento? Yo sí soy libre de ir para donde quiera. Yo soy libre de hacer mi voluntad. Yo no tengo una casa fija o una ruta o una órbita fija. Yo puedo ir a donde yo quiera. ¿Eso sería correcto decirlo? Mire lo que dice, el viento va y gira y rodea de continuo y sus giros, pero vuelve el viento de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aunque nosotros vemos que el viento no tiene un orden, eso es lo que nosotros vemos, dentro del fin o el propósito o la razón de la existencia del viento, sí tiene un propósito. Aunque a nosotros nos parece que él es libre, y si han escuchado que hay gente que dice, yo quiero ser libre como el viento, pues el viento no es libre. Esa es una muy buena noticia, el viento no es libre. El viento va de un lado para otro, pero es que él está cumpliendo su rutina. Esa es su rutina. Ese es su propósito en la vida. Dios lo creó para eso, para que vaya de un lado para otro, para que gire de un lado para otro y vuelva al sitio donde comenzó. Y vuelva y haga la rutina. ¿Cuánto tiempo está cumpliendo la rutina el viento? Todo el tiempo. El viento obedece a un diseñador. El viento no se manda solo. Sí, el viento no es que corre a su antojo donde él quiera y pasea donde él quiere ir. El viento obedece a un diseñador. El viento es obediente en cumplir el propósito. Tanto así que cuando el Mar Rojo se abrió, fue a cumplir el propósito, o en los juicios, en el Éxodo, cumplió su propósito, pero el viento nunca es libre. Esa es una enseñanza que Dios nos está dando a través del viento. ¿Qué es lo que dice el hombre en el argumento de la audiencia de Salomón? ¡Qué vida tan aburrida! ¿Cuándo seré libre de esta monotonía? Entonces el rey Salomón les dice, mire el sol no es libre porque él cumple disciplinadamente una rutina. Miren el viento, ¿ustedes piensan que el viento es libre? Tampoco es libre, porque el viento gira para donde el diseñador le dice que gire, y cumple el propósito por el cual el diseñador y creador lo mandó. Pero el viento no puede ni siquiera quedarse quieto porque Dios no le permite quedarse quieto. El viento no puede decir voy a descansar, o yo iba tan delicioso hacia el norte, voy a seguir hacia allá, y le dice se devuelve. ¿Sí?
y se devuelve con fuerza y hace esto o aquello. Miren lo que dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí nos está diciendo que el viento está controlado por Dios. Que el viento no está a su libre voluntad, sino que el viento está controlado por Dios, y aunque a nosotros nos parece que es libre, no es libre. Y nos da el ejemplo de que dice, así es el que es nacido del Espíritu, no piense que es libre. Tiene que ir para donde Dios lo dirija. Dios lo dirige, Dios lo lleva, Dios lo trae, pero él no es libre de hacer lo que quiera, sino que él simplemente obedece las órdenes y los encargos y la dirección que Dios le da. Pero noten que así como el sol es usado para llamar la atención del creyente, el viento también es usado en la Biblia para llamar nuestra atención y para llamarnos a que entendamos. Éxodo 14:21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Quién intervino para que, visiblemente en la naturaleza, para que se secara el mar? Dios, a través de un gran viento. Dice que un viento debe ser muy fuerte para lograr separar el mar, ¿cierto? Fue un viento pues inimaginable para nosotros. No fue que arrebató tejados o levantó cosas, sino que logró separar el agua, y ustedes saben que es de los elementos más pesados que hay en la creación, el agua. Es muy importante porque dice, Moisés, ordenado por Dios, tocó el mar y Dios envió un gran viento oriental. Y miren lo que dice Amós, capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, es Jehová Dios de los ejércitos. Él es un hombre. Aquí nos dice, ¿quién creó el viento? Dios. ¿El viento es libre? No. ¿Por qué el viento no es libre? Porque el viento fue creado para un propósito en la creación y porque el viento tiene leyes. Sí, que los científicos, los físicos las han ido identificando. ¿Cuáles son las leyes que rigen al viento? Pero ellos no entienden que quien creó esas leyes y quien le impuso esas leyes al viento no fue el viento de forma natural o la creación de forma natural, sino Dios, que estableció límites y estableció propósitos. He aquí que el que formó y creó el viento es Jehová. Mire que el viento también es creado. ¿Y cuál es la fórmula del viento? La fórmula química del viento. Pero es creado. Y si es creado es materia. ¿Estamos de acuerdo? Se debiera de tener una fórmula química también dentro de la tabla periódica para el viento, porque también es un elemento creado y útil para muchas funciones dentro del plan de Dios. Entonces el hombre podrá hacer muchas cosas y decir muchas cosas, pero no podrá crear viento, no podrá definir las corrientes de viento, no podrá definir la manera como obra el viento y no podrá establecer su rutina. ¿Por qué? Porque eso obedece a la potestad de Dios. ¿Pudiera decir el viento que es libre? No. ¿Pudiera decir el sol que es monótona su vida? No, porque tanto el uno como el otro cumplen órdenes del Creador, y si ellos no cumplieran sus órdenes, pues la vida no sería igual. Sin el sol no tendríamos energía, calor y vida, y no tendríamos producción. Y sin el viento, ¿qué no tendríamos? Pues oxígeno, vida, ¿cierto? No tendríamos aire. Entonces, eso es lo que nos está enseñando. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Miren que el viento aquí es usado en Nicodemo para un ejemplo del nuevo nacimiento, de la regeneración, de cómo obra el Espíritu en el corazón del hombre, pero aquí es usado para decir que a través de un viento Dios hizo que la tierra se secara y Noé pudiera salir del arca. Entonces, ¿es importante el viento, amados hermanos?
pero a pesar de que es importante, el viento no pudiera decir que es libre, como el sol no pudiera decir que la vida es monótona. Es decir, el rey Salomón está respondiendo a la audiencia que dice, la vida es monótona, qué jartera, dicen acá en Bogotá. ¿Sí? No, por más que pudiéramos decir eso, la vida no es monótona, la vida tiene diseño, tiene precisión, tiene orden y tiene un propósito. El tercer ejemplo que nos va a presentar el rey Salomón. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Otro enigma. Este es un misterio también de la creación. Y este enigma, este jeroglífico que nos plantea aquí el rey Salomón, nos da la respuesta. ¿Sí? Salomón fue uno de los primeros en identificar los ciclos de movimiento del viento, que lo han podido hacer científicos modernos. Pero Salomón ya lo dijo en Eclesiastés, que el viento no tiene orden ni precisión, gira, pero vuelve al sitio. Eso no lo han podido decir todavía los científicos. Ahora nos va a dar otro aporte científico Salomón. Los ríos todos van al mar, eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Pero nos va a decir el mar no se llena, eso también ya lo sabemos. Pero luego dice, y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven. Eso no lo sabíamos nosotros, así por observación, sino que se sabe por descubrimiento científico, moderno. Pero eso fue escrito hace miles de años en la Escritura a través del Espíritu Santo. ¿Por qué el mar no se llena? ¿Esa pregunta no se la han planteado? ¿Por qué los ríos siempre corren y nunca dejan de correr? Pregunta básica, elemental, de observación, pero también es una pregunta profundamente científica. ¿Sí? Porque yo veo que el río corre, pero uno dice, pues sí, siempre corre. Hubo un filósofo, no sé si se acuerdan cómo es el nombre del filósofo, yo no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de la teoría. La teoría de él fue la teoría del devenir. Y él dijo, uno nunca se baña dos veces en la misma agua. Un filósofo, profundo, que creó la teoría filosófica del devenir, y es decir, usted se baña hoy, pero si se va a bañar mañana le toca con otra agua, porque esa agua de ayer ya corrió y nunca se vuelve a bañar dos veces. Y fue famoso por esa teoría existencialista. Pero miren que este argumento de Salomón lo deja sin piso a la teoría del devenir. Porque si el río corre todo el tiempo, pero vuelve a su lugar, nos bañamos muchas veces con la misma agua. ¿Me hago entender? Y este argumento científico y bíblico de Salomón deja por el piso las teorías del calentamiento y del agotamiento del agua potable. Porque nos están diciendo que en 50 años no tendremos agua y que tendremos que reciclar el agua. Amados hermanos, el agua siempre ha sido reciclada, porque el agua corre, va al mar, se purifica y vuelve al sitio y sigue cumpliendo el ciclo. O sea, toda el agua que consumimos toda la vida ha sido reciclada. Es decir, reutilizada, porque el agua ni se crea ni se destruye. El agua es materia. Y recuerden que hay un principio de la materia, que la materia ni se crea ni se destruye. ¿Recuerdan? Química. El agua ni se crea ni se destruye, entonces no es posible que nos quedemos sin agua. Porque si nos estamos quedando sin agua, supongamos que hay un porcentaje ya de agotamiento, 20%, entonces ¿qué se hizo esa agua si eso es materia? Y esa sí tiene fórmula química. Entonces, siendo el agua materia, una materia líquida, o una materia líquida que se puede presentar en tres estados, esa agua ni se crea ni se destruye, simplemente se renueva de acuerdo a los tres estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. Y póngale otro elemento más, en sus dos condiciones de agua dulce y salada, porque el agua se purifica yendo al mar y luego, por proceso de evaporación, vuelve a las cordilleras y vuelve a los ríos. Esto es maravilloso, hermanos, esto es científico. ¿Quién lo escribió? El rey Salomón. ¿Para qué lo escribió?
para que entendamos que la creación tiene un orden y un propósito, y que la ciencia es de Dios, la verdadera ciencia, y que cuando usted está en la monotonía de la vida pensando que qué aburrida la vida con los mismos hijos y con la misma mujer y en el mismo barrio, que usted mire el sol, que el sol no está aburrido de alumbrar, y que usted diga, pero es que todo el tiempo con la misma ropa y la misma comida, que usted contemple el viento, que el viento no se queda a tiempo, pero también está cumpliendo su función, y que cuando usted se siente en esos, todos los domingos a la iglesia y el mismo pastor y la misma prédica, y dicen lo mismo y no cambian, que usted recuerde lo que la Biblia dice sobre los ríos. Los ríos cumplen su misma función, pero nunca están aburridos, nunca están monótonos y nunca van a dejar de cumplir esa función, porque es una función que Dios les impuso y esa función es para su gloria, pero también para nuestro bien. ¿No les parece hermoso? ¿Por qué los ríos no se secan o no se acaban? Bueno, algunos afluentes se han secado, por supuesto, pero no dejará de haber siempre ríos corriendo desde la cordillera o desde la montaña hasta el mar. ¿Por qué el mar nunca se llena? Bueno, algunos dirán otros procesos, ¿cierto? Pero la Biblia dice porque Dios le puso límite al mar. ¿Recuerdan que la Biblia dice? ¿Y cuál es el límite que le puso? El límite físico es la arena, dice la Biblia. Por eso tenemos playas. Pero hay un límite que Dios le puso y es que el agua que va al mar, por proceso de evaporación, y por eso hay oleaje tan fuerte y en ese oleaje hay evaporación, la misma cantidad de agua que llega al mar todo el tiempo, minuto tras minuto, hora tras hora, es la misma cantidad que se está evaporando. Es decir, si llegan 20.000 toneladas de agua, 20.000 se están evaporando simultáneamente. Y se están evaporando para ser llevadas en las nubes a las montañas, a las cordilleras, a los lagos, a los ríos y volver a correr. ¿No es esto maravilloso? ¿Quién lo estableció? Ahora, el que lo hizo, ¿por qué no se cansa de hacerlo? ¿Por qué el creador no se cansa? El cuestionamiento sería el siguiente: si para usted es monótono trabajar todos los lunes y que llegue el viernes y siga trabajando hasta las 5 de la tarde, ¿qué monotonía trabajar los viernes? Para Dios no es monótono cuidarnos toda la vida. Para Dios no es rutinario darnos alimento, darnos agua, darnos el oxígeno, darnos el sol todos los días y aún mientras nosotros descansamos. Nosotros tenemos la opción de descansar, pero Dios no tiene la opción de descansar por cuidarnos. Y para Él no es monótono no descansar por cuidarnos y no descansar para proveernos. Y para Él no es monótono hacer que toda la creación funcione mientras nosotros dormimos. Miren que no hay ningún elemento de la creación que pueda descansar. Ni el sol, ni la tierra, ni la luna, ni el viento, ni las estrellas, ni las cosechas, ni los ríos. Nada de la creación descansa. Los únicos que tenemos descanso somos nosotros. Y somos los únicos que nos quejamos de la monotonía. ¿Sí me hago entender? La contradicción de la vida. Porque los árboles no se quejan de dar cosechas, el río no se queja de correr, el viento no se queja de moverse, el sol no se queja de alumbrar, la tierra no se queja de girar, pero nosotros que tenemos la opción de descansar todas las noches y todos los fines de semana, sí nos quejamos semanalmente de la rutina. ¿Cómo se llama esa obra? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aún descansando nos quejamos, y aún comiendo nos quejamos, y aún pudiendo comprar nuestra ropa nos quejamos. ¿No les ha pasado que van y compran su ropa y salen tristes diciendo es que yo quería comprarme otra mejor? Pero como no tenía sino esto, me tocó la misma. O vamos al restaurante a comer y salimos del restaurante molestos porque queríamos ir a otro plato mejor, pero no tuvimos el dinero para comprarlo. Mire qué necios somos. O sea, absurda la vida nuestra, ¿cierto? Y lo que está planteando Salomón es, todos los que se quejan debajo del sol, fueron hechos por el que está más allá del sol. Y los únicos que se quejan debajo del sol, son los que fueron creados a imagen y semejanza del que está más allá del sol. Porque los animales nunca se han quejado. O ustedes han visto a los perritos quejándose porque no tienen hogar.
O los animalitos quejándose porque no tienen algo y les toca una rutina. No se quejan la creación, las plantas, los animales, los elementos visibles de la creación. Los únicos que nos quejamos somos nosotros. Y eso se llama pecado. Por eso yo comencé diciéndoles que cuando llegamos a esos ciclos de monotonía, aunque la sociedad los llama rutina y le dice despejes el fin de semana para que salga de la rutina, la Biblia lo llama pecado. ¿Me hago entender? O sea, lo que la sociedad llama rutina, váyase de puente para romper la rutina. Entonces, claro, yo no tengo dinero, pero me voy de puente. Tengo la rutina de trabajar, pero me voy de puente. Eso que en la sociedad llama rutina, la Biblia lo llama pecado. Porque yo no debiera quejarme porque tengo que comer lo mismo. En últimas, toda la vida comemos lo mismo, ¿o no? En últimas, toda la vida tenemos que comer proteínas, frutas, verduras y algunos carbohidratos. Eso es lo que tenemos para comer. Y eso nos toca comer toda la vida, y no solo nosotros, sino todas las generaciones que van y vienen comen lo mismo. ¿Por qué nos quejamos? O sea, ¿por qué sentimos que la vida es tan monótona? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Que la vida es monótona o que el corazón es desagradecido? Ahí es donde va el punto de análisis del sabio predicador. El problema no es que haya que hacer cosas todos los días. El problema es que el corazón es ingrato. El problema no es que me toque trabajar todas las semanas por 40 o 50 años. El problema es que el corazón es rebelde. El problema no es que nos toque comer arroz con huevo todas las semanas. El problema es que somos desagradecidos y quisiéramos huevo pero de otra gallina. Esa rebeldía, esa ingratitud, esa mala manera de valorar las cosas es la que nos lleva a la monotonía. ¿Sí me hago entender? Porque esa monotonía, por ejemplo, a veces el sueño de uno es me voy del país. Yo le pregunto, ¿y en otro país es mejor la vida? Trabajan, estudian, comen, producen lo mismo que nosotros. Cambian algunos detalles, pero en esencia la vida es la misma. ¿Será que si yo me voy a otro país mis necesidades cambian? Yo aquí necesito vestirme, comer, dormir, descansar y producir. ¿Será que si me voy a otro país alguna de esas necesidades se me quita o me aumentan otras? Entonces fíjate que es más bien necedad, y es a eso que le apunta el predicador. El hombre es tan necio bajo el sol que todo lo que hace le parece rutina. ¿Sí? Le parece una rutina tras otra, y no comprende que es una garantía que tiene. Gracias a Dios el sol nos alumbra. ¿Qué garantía? Gracias a Dios hay viento y oxígeno. Esa es una garantía. Gracias a Dios los ríos corren y el mar no se llena. Esa es una gran garantía que tenemos. Miren lo que dice Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. O sea, no le tememos ni a Dios que puso límite al mar, que hace que las tempestades sean fuertes, pero no que arrasen con toda la creación. Y miren lo que dice el Salmo 95:5. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Si Dios hizo el mar y hizo los ríos, entonces ¿a quién le obedece el mar y los ríos? A Dios. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Pues cumplir la orden que Dios les dio, cumplir las leyes, que aunque son leyes físicas y leyes orgánicas, no son leyes propias de la naturaleza, sino son leyes impuestas por el creador y diseñador. ¿Sí? No las puede alterar la creación. Amós capítulo 5 versículo 8 dice, buscad al que hizo las Pléyades y el Orión. ¿Quién los hizo? Búsquenlo a él. Indaguen con él, investiguen con él, el que vuelve las tinieblas en mañana y el que hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. El argumento es, si usted está afligido porque está mirando debajo del sol, la única manera de que pierda esa aflicción es que mire más allá del sol. Y ese es un argumento interesante. Si usted siente que la vida no tiene sentido, no vale la pena porque usted está mirando bajo el sol, pues mire un poco más allá, por la fe que Dios le da,
para que vea la grandeza de Dios y la utilidad de todas las cosas y la garantía que tenemos en que hayan rutinas. Miren que por eso nos está diciendo hoy en día la sociedad que los hijos no deben venir como siempre han venido. Entonces hay que buscar maneras de que vengan de otra forma. Que el hombre no debe seguir como siempre ha venido. Entonces se inventaron los humanoides, ¿cierto? Y se inventaron los hombres biónicos. Y ahora se están inventando las conciencias cibernéticas y todas las tecnologías para decir que hay que cambiar la rutina porque siempre los hombres de la misma manera. Eso es muy aburrido. Pero ¿qué dice la Biblia? Mientras la tierra permanezca será así, porque Dios lo diseñó todo con propósito. Y Amós capítulo 9, versículo 6 dice, Él edificó en el cielo sus cámaras. Cámaras en el cielo. Estamos siendo grabados. Y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Lo dice el profeta Amós. Dios transporta el agua por el lecho del río hasta el mar y luego la transporta en las nubes, nuevamente en cámaras, en bóvedas, dice en otro lugar de Job, y luego la derrama. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Y para qué lo hace? Para que nosotros vivamos bien y le demos gloria al Señor. Pero nosotros vivimos aburridos. ¿Sí? Mis hijos con frecuencia me dicen, ¡ay, qué aburrimiento! Yo digo, aburrimiento, tener salud, tener comida, tener hogar, tener todo. ¿Eso es aburrido? Aburrido el día que no tengan eso y tengan que pasar necesidades. Pero si tener todo lo necesario es aburrimiento, la clave acá para entender eso es porque estamos mirando bajo el sol y no más allá del sol. Si usted mira más allá del sol, no hay aburrimiento por nada. Así trabaje 70 u 80 años. Así tenga que tener el mismo salario sin que se le aumente. Así no tenga mayor bonificación o expectativa de vida. No hay rutina porque tenemos la esperanza eterna y tenemos un día más para adorar y vivir para nuestro Dios. Y el Salmo número 8, leámoslo por favor y terminamos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová nuestro Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amados hermanos, unamos los dos argumentos del domingo pasado y de hoy. El domingo pasado de generación va y generación viene, la tierra siempre permanece. ¿Recuerdan? Eso es lo que nosotros vemos. Pero ese no es el argumento correcto. El argumento incorrecto es, las generaciones pasan, se terminan y la tierra permanece. Es decir, el hombre es finito y la tierra es infinita o inmortal. Ese es el argumento incorrecto. Eso es lo que el hombre bajo el sol ve. Pero el argumento correcto es, el hombre es inmortal y la tierra es temporal. ¿Me hago entender? Miren cómo hemos invertido los argumentos y los conceptos. Nosotros pensamos que somos tan efímeros, comamos y bebamos porque la vida se acaba. Y la tierra sigue. ¿Estamos de acuerdo? Pero el argumento bíblico es lo contrario. Nosotros somos inmortales y la muerte temporal o la muerte física es simplemente el pasaporte a la inmortalidad, porque viviremos por siempre con el Señor. Unos en juicio y otros en gloria. Pero la tierra es temporal. ¿Me hago entender? Entonces debiéramos pensar un poco más la vida. Porque si la vida se acaba con la muerte, pues comamos y bebamos. Eso es lo que piensa el que está bajo el sol. Pero nosotros los que tenemos la fe verdadera sabemos que la vida no se acaba con la muerte. Por eso no trabajamos buscando provecho económico,
en sí como la razón de la vida, no trabajamos en función del placer como la razón de la vida, sino que vivimos en función de la gloria de Dios, porque no es cierto que generación va y generación viene. Todas las generaciones que nos han antecedido, todas trascenderán para dar cuentas a Dios. Y nosotros morimos, pero la vida eterna continúa. Y no es cierto que lo que vivimos acá es el fin de la vida. Lo que vivimos acá es solo un preámbulo de todo lo que nos espera. Y si no sembramos para la eternidad, sino que vivimos para la temporalidad, ¿qué va a pasar cuando muramos? Esa es la vida de los necios. Y ese es el argumento que Salomón está destapando, descubriendo y al cual nos está haciendo pensar. ¿Es la tierra permanente? No. ¿Es el hombre permanente? Sí, porque el hombre es inmortal. El hombre tiene alma inmortal. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Entonces, los que tenemos imagen y semejanza, no vivamos como las cosas. Y no hagamos de las cosas como si fueran eternas. ¿Me hago entender? Porque a veces uno piensa que la casa de uno es eterna. Sí, o que el negocio o la pensión es eterna. Lo que dice el escritor es todo eso es temporal y lo que es eterno es el alma. Y debemos preocuparnos por lo eterno. Que el Señor nos ayude. ¿Usted va a terminar hoy diciendo qué monotonía? O más bien, qué oportunidad. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra, aunque es profunda, también es sencilla. Tan sencilla que los niños la pueden entender y la pueden creer y obedecer. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado para que a través de él tengamos fe. Y gracias porque nos descubres argumentos, ideologías y conceptos y teorías que hemos abrazado pero que pertenecen al mundo temporal y no que pertenecen a principios eternos. Te pedimos que nos perdones y hagas de los principios de nuestro corazón y los principios del reino los baluartes de nuestro conocimiento y de la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir con alegría y con satisfacción. ¡Qué alegría mañana ir a trabajar! ¡Qué emoción tener un día más de vida para poder servirte! ¡Qué grato ver salir el sol mañana y poder darte gracias por tus maravillas y por tus prodigios! ¡Qué alegría trabajar toda la vida y saber que el trabajo nos lo das como una bendición! Y qué alegría seguir compartiendo con la misma familia, con el mismo vecindario y con la misma iglesia que nos has provisto. Líbranos de estar buscando cosas nuevas y ayúdanos a vivir agradecidos y gozosos, disfrutando de las oportunidades que tú nos das. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.